Y la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 22 versículos 6 y 7 nos dice lo siguiente: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor dice, el Dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto. Y versículo 7 dice, he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. El libro de Apocalipsis capítulo 22 finaliza con un mensaje extraordinario. El libro de Apocalipsis capítulo 22 es el último libro de la Biblia. Es impresionante que Juan, el profeta, escribe estas líneas con la plena seguridad de una promesa que Jesús mismo le dice. ¿Qué mensaje le darías tú a tus hijos? ¿Qué mensaje daría Dios a su pueblo si Él sabe que es el último texto que les dará a través de su palabra, a través de la Biblia? ¿Qué mensaje le podría dar Dios a Juan, el discípulo amado? Juan está desterrado. Juan está aislado de sus amigos, apartado de sus amigos, de sus familiares, de sus vecinos, de los otros discípulos porque ya murieron. Juan, el último discípulo de Cristo, recibe una promesa extraordinaria. Juan, el discípulo amado, el que había recostado la cabeza sobre el pecho de Jesús, uno de los discípulos más cercanos a Cristo, estaba pasando una situación triste, desterrado en Patmos. ¿Cuál sería el mensaje que le gustaría escuchar? Juan recibe un mensaje extraordinario. Todos los profetas habían muerto, los discípulos habían muerto. Y sabes una cosa, están pasando una situación muy terrible, perseguido por los romanos, perseguido donde quiera vayan. ¿Qué mensaje le daría a Dios? Y sabes, hay un mensaje que se encuentra en el libro de Apocalipsis, empezando el libro de Apocalipsis y finalizando el libro de Apocalipsis. Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 1. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Acompáñame ahí con tu Biblia. Apocalipsis capítulo 1. Hay al menos 4 declaraciones importantes para entender lo que queremos mostrar en esta mañana. Mira lo que dice el versículo 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz del que es, el que era y quien ha de venir. Primera razón ahí, primer mensaje. Jesús es, el que era y el que ha de venir. Segundo, versículo 7, he aquí viene pronto en las nubes. Versículo 8, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Y cuarto lugar, versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Impresionante esas declaraciones, pero Pastor Heisen, ¿cuál es ese mensaje? ¿Cuál es ese mensaje que Dios va a dejar registrado en su palabra, en el último libro de la Biblia y en el último capítulo de la Biblia? Allí está en el versículo 7, dice la palabra de Dios, he aquí vengo pronto, he aquí vengo pronto. Tú sabes que no es fácil vivir la vida cristiana. Juan, el discípulo amado, sabía eso, entendía, era consciente de la realidad. Pero no solamente eso, sino que Juan como profeta pudo ver la historia de la humanidad completa hasta la venida de Jesús. Sabía de las persecuciones, sabía que la vida cristiana no sería afrontada de manera sencilla. A mí me preocupa muchas veces, queridos amigos, cuando hay predicadores y hay mensajeros que proclaman un cristianismo fácil, un cristianismo tan victorioso que se olvidan que la vida cristiana también tiene sus derrotas. Hay cristianos o hay iglesias, hay mensajeros que para ganar adeptos, para ganar personas a su creencia, a su denominación, a su congregación, predican mensajes engañosos, mentirosos, falsos, de que la vida cristiana es una vida color de rosa, una vida simplemente libre de problemas y de situaciones complicadas. Pero tú sabes, así como Juan, tú sabes que así como él, la vida cristiana no es sencilla. ¿Cuántas lágrimas hemos pasado? ¿Cuántos dolores hemos sufrido? ¿Cuántas humillaciones? ¿Cuántos desprecios probablemente? Estoy hablando para alguien que a causa de su fe fue despedido del trabajo. Estoy hablando para alguien que a causa de su fe fue negado por una propiedad, fue negado por sus amigos, inclusive despreciado, discriminado.
La vida cristiana, queridos amigos, no es sencilla. Tú sabes eso, porque quizás en este momento estás pasando una situación cruda y triste a causa de tu fe. Hace algún tiempo conocí a una persona que me decía así: pastor, yo no imaginaba que por mi fe mis propios padres tendrían a mal esa noticia. Mi padre me dijo: pastor, el día en que tú te bautizas en la iglesia adventista, ese día tú dejarás de ser mi hijo, porque aquí en esta familia nosotros somos católicos, apostólicos y romanos. Y queridos amigos, hay católicos buenos, hay católicos honestos, sinceros, pero es cierto que también por causa de la fe cristiana, la fe bíblica, muchos son perseguidos, son ignorados, son despreciados. Juan mismo, el que escribe el libro de Apocalipsis, había sido desterrado. Y la historia dice que todos los discípulos de Cristo terminaron muertos, terminaron mal a causa de su fe. Y en la historia del cristianismo, los cristianos fueron perseguidos por defender la palabra, por vivir la palabra de Dios. Es por eso que el libro de Apocalipsis también dice que el enemigo se ensaña y se levanta, se aira contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y es interesante, queridos amigos, que en ese contexto de una vida de temor, una vida de complicaciones, de persecuciones y de tormentas, Dios le dice a Juan: Juan querido, tranquilo, yo vengo pronto. Juan decía: Señor, te has ido, nos has dejado solos. Los discípulos sintieron pesar, sintieron pena cuando Jesús anunció que partiría de entre ellos y se iría al cielo, retornaría al cielo. Juan, el discípulo amado, sentía pena. Y yo me imagino a Juan en medio de las dificultades, de las tribulaciones, de las persecuciones a causa de su fe, como muchos de ustedes, como muchos de nosotros en este tiempo. Imagino a Juan diciendo: ¿cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vas a volver? ¿Cuándo vienes? Está demorando tu venida. Habían pasado ya varios años. ¿Cuándo, Señor? Y allí cuando tú sientes que las cosas ya no tienen solución, allí cuando Juan siente que esta vida, el cristianismo, muchos van a perecer defendiendo y levantando la bandera de la fe, Dios le dice: Juan, tranquilo, yo vengo pronto. El capítulo 22 del libro de Apocalipsis registra 7 veces la palabra vengo. La palabra clave en el libro de Apocalipsis capítulo 22 es vengo. Versículo 7 empieza diciendo: he aquí yo vengo pronto. Y es interesante lo que dice la palabra de Dios. El versículo 9 también, el versículo 12 también dice: vengo pronto. Y saben una cosa, versículo 17 dice: ven, Señor. Versículo 17 también dice: el que diga, ven y tome del agua de la vida. Versículo 19, interesante, versículo 20 termina diciendo: ciertamente vengo en breve. ¿Sabes, querido amigo? Qué mensaje más hermoso, qué mensaje precioso, que la segunda venida de Cristo, que la segunda venida de Cristo para nuestros tiempos. ¿Sabes? La palabra de Dios nos enseña también algo interesante, que Dios es quien envía este mensaje. Y aquí quiero encontrar algunas lecciones importantes, queridos amigos. Dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Versículo 6. ¿Dónde podremos encontrar las palabras ciertas y verdaderas si no es en la Biblia? ¿Dónde podremos encontrar las palabras ciertas y verdaderas? Aquellas palabras que nunca fallan. Los seres humanos estamos acostumbrados a creer en personas, en líderes políticos, en religiosos, en emprendedores. ¿Cuántas personas en este tiempo han sido engañadas por creer, confiar en una persona, en un ser humano? Tú has confiado en un ser querido, una persona que te decía amor eterno, y hoy estás sola. Has confiado en un líder político, en una autoridad que dijo que le pondría solución a este problema y no lo hizo. Has confiado en alguien que te dijo que te ayudaría a solucionar tus problemas económicos, inclusive te haría regresar al amor que te abandonó. ¿Sabes, querido amigo? Hoy tú puedes tener la plena seguridad de que si te mintieron, si fuiste engañado y confiaste en esas personas y fuiste decepcionado, hoy la Biblia te dice: estas palabras son ciertas y verdaderas. Estas palabras son ciertas y verdaderas. ¿Cuántas lágrimas nos habríamos evitado? ¿Cuántos dolores?
¿Cuántas tristezas habríamos evitado en la vida si tan solamente habríamos aprendido a confiar en la palabra cierta y verdadera? Primera lección, confía en la palabra de Dios. Amén. Pero aquí hay otro pensamiento interesante. Dice, el que ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto. Para enviar a su ángel. Dios envió su mensajero. Dios envía siempre porque Dios busca. Dios es alguien que busca. Desde el libro de Génesis al libro de Apocalipsis hay una constante, hay un pensamiento claro. Jesús mismo describió su objetivo, su mensaje, su propósito como eso. Dijo él, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. El libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y cuando Adán y Eva hubieron pecado en el huerto del Edén, capítulo 3 versículo 9 dice la Biblia que Dios preguntó, ¿dónde estás tú? Dios siempre busca, pero no solamente busca de lejos, sino que le envía. Y esta hora, en esta mañana, tú puedes tener la plena seguridad de que Dios envía a su mensajero. Dios envía su palabra. Esta es la palabra de Dios, la palabra que tú necesitas en este tiempo difícil, la palabra que yo necesito para ser fortalecido, la palabra que tú necesitas para vivir en medio de la tormenta. La tercera lección, entonces, sigue diciendo la Biblia, para mostrar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto. Primera lección, cree, confía en la palabra de Dios. Segunda lección, Dios siempre manda sus mensajes al tiempo indicado. Tercera lección, Dios nos dice que este mensaje, esta palabra, estas buenas nuevas nos tienen como objetivo mostrarnos las cosas que han de suceder pronto. El libro de Mateo capítulo 24 versículos del 5 al 16 nos dan al menos 10 señales antes de la venida de Jesús. ¿Qué señales? Rumores de guerras, enfermedades, pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, falsos cristos, falsos mensajeros. Y en ese contexto, la Biblia nos dice, esto todavía no es, ¿qué cosa? No es el fin. Versículo 8, Mateo 24, 8 dice, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Juan capítulo 14, versículos 1 al 3 nos diría que Dios tiene preparado para ti un lugar hermoso. He aquí, dice la Biblia, dice Jesús, vengo pronto. Entonces, es interesante leer esto porque la Biblia dice las cosas que han de suceder pronto. Sí, Jesús nos dice eso. Tercera lección, todo lo que fue escrito en la Biblia, todo lo que fue escrito en la palabra de Dios, tiene como propósito mostrarnos las cosas que han de suceder pronto. Y es impresionante, amigos, que así como las cosas que han de suceder pronto se están dando pronto. Ahora, versículo 7, Jesús dice, he aquí, yo vengo pronto. Caí y doy erkomai taji. He aquí, yo vengo pronto en griego. Caí y doy erkomai taji. He aquí, yo vengo pronto. Qué precioso mensaje, queridos amigos. Qué precioso mensaje, apreciados amigos. ¿Por qué? Porque no solamente basta con decir que soy adventista. No solamente basta con decir que soy cristiano. Este mensaje es un mensaje poderoso. Está bien, somos cristianos, pero por sobre todo nosotros esperamos la segunda venida de Cristo. Esta es la mayor esperanza. Esta es la esperanza que acompañó a nuestros padres. Esta es la esperanza que acompañó a los cristianos del primer siglo, que cuando se miraban, se saludaban Maranata, 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 una palabra en arameo que usaban los cristianos para decir el Señor viene. El Señor viene. Estás sufriendo, Maranata, el Señor viene. Estás pasando por una deuda terrible, Maranata, el Señor viene. Estás pasando por un llanto, has perdido un ser querido. Dios te dice, Maranata, el Señor viene. Hoy es el día, amigo querido, que podemos entender y recordar que el Señor viene. Maranata, Maranata. Tú te imaginas a los cristianos del primer siglo, allí
en las fosas de los romanos, allí en el circo romano, cuando eran echados como si fueran animales para ser devorados por los leones o asesinados por los gladiadores para dar diversión. Era el enemigo que estaba gozándose allí, triunfando supuestamente sobre el pueblo de Dios perseguido. La gente se saludaba y se decía: Maranata, no te olvides. Este es el saludo que hoy los adventistas también tenemos. El ministerio joven dice: Maranata. Maranata, amar, anunciar, apresurar y aguardar la segunda venida de Cristo. Si existe un grupo de personas que debe amar más la segunda venida de Cristo, somos nosotros, los adventistas del séptimo día. Por eso la Biblia nos recuerda una vez más: Maranata. Es el último libro de la Biblia, es el último libro de la Biblia, es el último capítulo de la Biblia. ¿Cuál es el mensaje que Jesús va a dejarnos? ¿Cuál es el mensaje que Jesús quiere dejar registrado en su palabra? Maranata, el Señor viene. He aquí, yo vengo pronto, dice Jesús. Ya no lo utiliza en segunda o en tercera persona, Él lo dice en primera persona. Juan, tranquilo, he aquí, vengo pronto. Amén. He aquí, vengo pronto. Esta es la mayor esperanza. Esa es la mayor promesa. Esa es lo más fuerte, la promesa más grande que un cristiano puede tener. Es cierto, Jesús murió por nosotros. Es cierto, Jesús resucitó por nosotros. Es cierto, Jesús ascendió a los cielos. Pero Jesús está pronto a venir. Y Él mismo dice: he aquí, vengo pronto. Amén. Ahora, la palabra pronto es interesante. La palabra pronto, erkomai, tají, vengo pronto. Tají es una palabra griega que tiene un doble significado. Tiene que ver con tiempo, pronto, o sea, en el tiempo, rápido. Pero también tiene que ver con una circunstancia, de repente. Por eso Mateo también dice que la venida del Señor Jesús será como un ladrón en la noche. Por eso los cristianos en nuestros tiempos, algunos adventistas, no solamente dicen Maranata, sino dicen: Maranata, prepárate. Cristo viene pronto, prepárate. Está muy acertada esta adición a la frase. ¿Por qué? Porque más que nunca nosotros debemos recordar que Jesús viene pronto. Jesús viene como ladrón en la noche. Las profecías se están cumpliendo, pero Dios te recuerda, no solamente es con tiempo, es necesario estar preparado. Amén. Qué hermoso. Y el texto finaliza diciendo: he aquí, vengo pronto. Erkomai tají, vengo pronto. Y dice lo siguiente: bienaventurado el que guarda las profecías, las palabras de la profecía de este libro. Bienaventurado, feliz el que guarda las palabras de las profecías de este libro. Yo quiero ir finalizando el mensaje con esto, queridos amigos. Está bien, nosotros creemos en la segunda venida de Cristo. Nosotros amamos la segunda venida de Cristo. Me emociona cuando los conquistadores hacen su saludo: Maranata. Me emociona cuando los jóvenes repiten: Maranata. Amar, anunciar, apresurar y aguardar la segunda venida de Cristo. Pero ¿saben una cosa? Aunque esta es una promesa dulce, hermosa, extraordinaria, maravillosa, y no encuentro tantas palabras lindas para describir, hay un detalle. Solamente será así. Esta promesa será de felicidad, de alegría, de dicha para aquellos que guardan la palabra de Dios. Amén. Guardan la palabra. Guardar. Una palabra que tiene una potencia fuerte, queridos amigos. No solamente basta con estudiar la palabra de Dios. No solamente basta con enseñar la palabra de Dios. No solamente basta con predicar la palabra de Dios. En esas noches hemos estado estudiando justamente eso. Estudia la Biblia, estudia la palabra, enseña la palabra, predica la palabra. Pero ahora este texto nos enseña algo más. No basta solamente con estudiar la palabra. No basta solamente con enseñar la palabra. No basta ni siquiera tan solamente con predicar la palabra que tanto gustamos. Hay cristianos que estudian su Biblia todos los días. Que estudian y estudian y estudian. Pero tienen una vida tan distorsionada con lo que estudian. El orgullo, el envanecimiento. Un día una persona me decía: pastor, le he dado su paliza espiritual. ¿Cómo es su paliza espiritual? Sí, pastor, con mi sermón les he dado una paliza espiritual. Les he dicho sus verdades.
no solamente basta con estudiar la palabra, no solamente basta con enseñar la palabra, tampoco es suficiente predicar la palabra. Por eso, la palabra griega que se utiliza allí es terrón. Terrón. Y esta palabra tiene un significado extraordinario y amplio, profundo. Es guardar, es cuidar, es obedecer, es vigilar, es preservar, pero por sobre todo es practicar o vivir la palabra. ¿De qué sirve que podemos ser un pueblo tan estudioso de la Biblia? ¿De qué sirve que nosotros estamos dando estudios bíblicos? ¿De qué sirve que nosotros predicamos a los cuatro vientos si nosotros no estamos viviendo la palabra, queridos amigos? Guardar la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Eso es lo que está diciendo Jesús mismo. Yo vengo pronto, le dice Jesús. He aquí, vengo pronto. Y bienaventurado, feliz, dichoso el que vive la palabra, el que guarda la palabra, el que cuida la palabra. Por eso es que es interesante. Juan también lo dice en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. He aquí, dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, guardan la palabra, viven la palabra. Son personas transformadas por la palabra de Dios. Solamente para aquellas personas la segunda venida de Jesús es relevante en sus vidas. Solamente para aquel que vive la palabra, para aquel que vive, guarda, practica, cuida, conserva la palabra, ellos son felices cuando escuchan la segunda venida de Cristo. Por eso dice el texto, he aquí vengo pronto, pero feliz y dichoso aquella persona que guarda la Biblia. ¿Sabes una cosa, querido amigo? Estamos viviendo en un mundo tan relativo para muchos. La verdad ya no es tomada como verdad absoluta. La Biblia es apenas una interpretación más. ¿Cómo tú puedes entender que hay cristianos que consideran que el matrimonio puede ser con quien quieras, no importando el sexo? ¿Cómo tú puedes entender que hay cristianos que están involucrados con la política? Y así podríamos mencionar muchas cosas. Hoy el mundo está viviendo un terrible tiempo respecto a la verdad. Todo aquel que predica la verdad, lo que enseña la Biblia, es considerado como cucufato, retrógrada, ignorante, fanático. Dios nos dice una vez más, he aquí vengo pronto, pero sabes, tienes que guardar mis palabras. Guarda la palabra de Dios. Quiero terminar este mensaje diciéndote lo siguiente. Tú recuerdas allí en la palabra de Dios, en el libro de Apocalipsis, en el libro de Mateo, capítulo 7, es interesante. Capítulo 7 del libro de Mateo es importante destacar. Hay una parábola que Jesús utiliza y es importante porque nos da un mensaje extraordinario, querido amigo. Capítulo 7, versículo 24 al 29 de Mateo. ¿Tú recuerdas la historia? Es una historia muy conocida. Es la historia o la parábola de el hombre prudente y el hombre imprudente. ¿Recuerdas? Dice la Biblia así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Interesante. Versículo 25. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús a hablar esas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Ustedes recuerdan que este texto, este pasaje está como la conclusión del Sermón del Monte, uno de los sermones más recordados y más conocidos que predicó Jesús.
Y después de haber enseñado acerca del divorcio, acerca del amor, acerca de todas esas verdades desde el capítulo 5 de las bienaventuranzas, Jesús ahora, como conclusión de su sermón, utiliza una ilustración, esta parábola. Jesús utilizaba parábolas o ilustraciones en sus sermones. Acá hay una muestra de esto. Y en conclusión Jesús dice, de todo lo que yo he dicho, de todo lo que he enseñado en este sermón, Jesús dice así, de todo. Puedes olvidarte de todo si quieres, pero no te olvides de esto. Cualquiera que oye la palabra, cualquiera que oye la palabra y la hace, es un hombre prudente. Pero cualquiera que oye la palabra, o estudia la palabra, o escucha la palabra, pero no la hace, no la lleva a la práctica, o sea, no obedece la palabra, es un hombre imprudente. Yo te pregunto, ¿quién eres tú? ¿Eres tú un hombre prudente? ¿Eres tú un hombre imprudente? Y entonces la pregunta es, ¿por qué es imprudente? Y a veces en nuestros tiempos nosotros decimos, imprudente es una persona que habla cuando no le piden opinión. Imprudente es una persona que no es ubicada, no se ubica en el tiempo ni en el espacio a veces. Pero imprudente para la Biblia es igual a insensato y también a desobediente. Quiere decir que estos hombres representan a todos los cristianos que estudian la Biblia, enseñan la Biblia, predican la Biblia, pero no obedecen, no guardan y no practican lo que la Biblia enseña. Y cuando vienen tormentas, cuando vienen grandes dificultades, su casa es tumbada, su fe es quebrantada por esos peligros, por la lluvia, por las tormentas, como cuando una casa es sembrada o plantada o construida sobre la arena. Pero para que tú veas un detalle más interesante de esto, acompáñame ahora en el libro mismo de Mateo capítulo 25. Tú también conoces otra parábola de Jesús y está en el contexto de la segunda venida de Cristo. ¿Cuál es esa parábola? La parábola de las 10 vírgenes. Versículos 1 al 14 o al 13. No se dice eso. Nos enseña de dos grupos también. En la ilustración anterior, en la parábola anterior, el hombre prudente y el hombre imprudente. ¿Por qué es prudente? Porque oye y obedece, oye y hace. ¿Y por qué es imprudente? ¿Por qué? Porque oye pero no hace, oye pero no obedece. Y esa parábola también tiene dos grupos. Siempre habrán dos grupos, queridos amigos. Siempre habrán dos grupos. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús y los que no. Aquellos que obedecen lo que Dios dice y aquellos que simplemente dicen que no es así y argumentan, piensan y opinan. Pero sabes, en esta parábola dice algo extraordinario. Tú conoces la historia. La parábola cuenta de dos grupos, las vírgenes sensatas o las vírgenes insensatas. Algunas versiones dicen las vírgenes prudentes y las vírgenes imprudentes. Es parecido al anterior. ¿Por qué? Porque en este grupo, los que son insensatas o imprudentes, las vírgenes insensatas o imprudentes, no entran a la boda con su Señor, con el esposo. ¿Quiénes son los que entran a la boda? Mejor dicho, ¿quiénes son los que están listos para cuando Jesús venga por segunda vez? Cuando venga el esposo a reclamar a la novia, a su iglesia. ¿Quiénes son los que irán con Jesús? Dice que fueron las vírgenes, ¿qué cosa? Sensatas o prudentes. Y la gran pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Versículo 10 dice, mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Si uno analiza el texto, la única diferencia entre las vírgenes sensatas y las insensatas fue el aceite extra. Yo no voy a hablar acerca de esto en esta hora, pero lo que quiero destacar aquí es que estas vírgenes estuvieron preparadas, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque eran, ¿qué cosa? Eran obedientes, eran sensatas, eran prudentes. ¿Y por qué eran prudentes, sensatas y obedientes? Porque oían la palabra y la hacían. ¿Te das cuenta? Volvamos ahora al libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 7, dice, he aquí,
vengo pronto. Jesús vuelve por segunda vez, quieras tú o no quieras. Jesús vuelve por segunda vez, pero dice, bienaventurado, feliz aquel que guarda las palabras de este libro de la profecía. No solamente basta con enseñar, no solamente basta con estudiar, no solamente basta con leer, ni siquiera es suficiente predicar, aunque es algo lindo. Y aunque es nuestro mandato, necesitamos vivir la palabra, obedecer la palabra, hacer la palabra, vive la palabra. Pregunta.